Perdona, claro que sí. Nada, digo que vamos a empezar con el caso práctico y que, pues eso, como ya lo tenéis y le habéis podido echar un vistazo, pues me gustaría que pudiéramos hacerlo un poquito interactivo, un poco participativo. Bueno, no sé, a ver, ¿qué os ha parecido el caso? Lo primero, Susana decía que largo y difícil. Susana le ha parecido un poco difícil, ¿no? Me decía ahora. Marian, ¿tú le has podido echar un vistazo, aunque no lo hayas hecho, por lo menos leído? Sí, le he echado un vistazo esta tarde y ¿Qué te ha es parecido? largo. Largo. Sí. Vale. Maricruz, ¿no has tenido tiempo? ¿Te refieres a mirarlo, a hacerlo? ¿Te has puesto a hacerlo y te ha llevado mucho tiempo? Puedes abrir el micrófono, no hay problema, está activado el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Yo es que estoy ya muy desconectada de las oposiciones porque queda muy poco tiempo y he empezado tarde, empecé, como quien dice, en Claro, enero. O sea que es que claro, tengo cero posibilidades. claro. Bueno, a ver, eso estábamos hablando aquí, que también, a ver, hay que ser realista. Esta es una oposición que lleva tiempo, o sea, no es una oposición que se prepara en unos meses, necesita esfuerzo y tiempo. Entonces, es normal que los que os hayáis incorporado en enero, prácticamente pues tenéis poquísimo tiempo. Es que es imposible sin una preparación previa de tiempo poder hacerlo. Entonces, eso no os agobiéis. O sea, ahora realmente, claro, estamos volcados en preparar el examen porque el examen está a la vuelta de la esquina. Decíamos al principio pues que lo más previsible sería que a la altura más o menos de Semana Santa fuera el examen. Con lo cual, en los casos prácticos, pues ya hay que, claro, los planteamos y los trabajamos como si fuera casi formato examen. Entonces, los que os habéis preparado hace poco, no os preocupéis porque eso es lo normal, que ahora estéis más perdidos, que os cueste todo mucho, pero bueno, se trata de ir cogiendo un poco el ritmo, familiarizándoos con la normativa, con la técnica de resolver el caso, con el vocabulario, con la estructura de un informe, o sea que es una cuestión de ir poco a poco, no os agobiéis tampoco, porque claro, es normal que los que lleváis poco tiempo esto resulte un mundo, pues claro, resulta difícil hasta para los que llevan años preparándolo, así que no te desanimes, Maricruz, que es cuestión de ser perseverante, ir poquito a poco acumulando información, porque claro, el problema de un caso práctico es que para poderlo resolver hay que conocer la norma. Y si no la conoces, ser capaz de buscarla y encontrarlo. Y claro, si no la conoces y tienes que buscarlo, eso te lleva un tiempo extremo. Que el objetivo, ¿cuál es? Que cuando llegue el momento y estéis bien preparados, prácticamente no tengáis ni que mirar la norma, o sea que te suene y ya sepas lo que es, pero bueno, vas a la norma y sabes perfectamente que tienes que ir a esta orden, muchas veces incluso sabes el capítulo, el artículo, y eso es a base de mucho practicar y mucho estudiar, o sea que es normal, no te agobies por eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo importante es que sigas en contacto, que vayas un poco mirando norma, que vayas haciendo carpetas de normas, ¿no? Y por lo menos ir viendo cómo es un caso, cómo hay que plantearlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ver. Tú, Marian, ¿qué has dicho? ¿Que te ha resultado largo o difícil? ¿O las dos cosas? Largo y he llegado hasta las acreditaciones. Me he quedado ahí. Ajá. Bueno, pero bueno, ya has hecho bastante, ¿eh? Vale. Bueno, pues venga, vamos a ver. ¿El caso es largo? Sí, es largo. Es largo porque toca muchos temas, pero es que nos tenemos que preparar para lo más, ¿no? Y si luego el caso que nos plantean es más sencillo, pues mejor, eso que llevamos ganado. Pero tenemos que ir a máximos, porque si no, pues nos podemos encontrar con que llega el examen y no sabemos ni por dónde cogerlo, ¿no? Venga, entonces, dice, analice el caso y justifique las actuaciones y las técnicas. Eso siempre, en todos los casos, actuaciones y técnicas. Responda a las cuestiones planteadas por la directora. Ahí es que este caso es un poco mixto, porque este caso tenía cuestiones cortas, como son las cuestiones planteadas por la directora, que son 2 preguntitas, bueno, 3 realmente, ¿no? Y cortitas, y después un informe donde hay que contestar a un escrito de una familia. O sea que tiene, digamos que es un caso mixto, porque tiene preguntas cortas, tiene informe y tiene además
lo que os van a pedir siempre, en todo caso, que es análisis de las actuaciones y de las técnicas. ¿De acuerdo? Vale. En algunos de los que me han mandado ya el caso resuelto, han cometido un error y claro, por eso además el informe les sale tan raro, y es porque las cuestiones planteadas por la directora son al margen del informe, porque el informe se le pide para contestar al escrito. Y lo que no podemos mezclar son cosas. Aquí vamos a leerlo. Dice, con fecha 8 de septiembre, cuando nos dan una fecha, la fecha es importante. ¿Vale? ¿Por qué en este caso es importante la fecha 8 de septiembre? Venga, ¿por qué creéis que puede ser importante? Porque hace referencia a la formalización de la matrícula. Claro, porque nos está diciendo que estamos justo a principio de curso, ¿no? Acaba de empezar el curso y entonces, efectivamente, pues se da una circunstancia que ahora nos cuentan, ¿no? Dice, como inspectora de referencia del centro concertado. Vale. Ese dato es muy importante en un caso. Siempre el primer dato que tenemos que tener claro cuando nos dan un caso es ¿de qué tipo de centro me están hablando? ¿Vale? ¿Por qué? Venga, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Marian, que veo que... Sí, dime. Porque hace relación a la titularidad del centro. La ordenación académica sí que es común para todos los centros. La ordenación académica es idéntica para todos los centros. Pero hay aspectos organizativos y normativa que hay que utilizar que difiere en el caso de unos u otros. Claro. Claro, porque, a ver, mientras que, por ejemplo, ordenación académica o acreditación de profesorado, aquí nos sale también temas de acreditación de profesorado, ¿no? Vale. La acreditación de profesorado da lo mismo que sea un centro concertado que sea un centro privado, ¿no? Vale. La ordenación académica nos da lo mismo que sea público, que sea privado, que sea concertado. Pero organización y funcionamiento, por ejemplo, no, porque los centros privados tienen una autonomía de organización y funcionamiento que no tienen los centros públicos, por ejemplo, ¿no? Y luego, otra cosa, Marian, que no has comentado y que es básica, y es que perdona, que ahora se me ha ido el santo al cielo. Que la normativa que tenemos que aplicar es diferente. No es la misma normativa la que regula, por ejemplo, el programa bilingüe en los centros concertados que en los centros públicos. No es la misma norma la que regula la convivencia en los centros privados que en los centros sostenidos con fondos públicos, ¿no? Es decir, que hay casuísticas diferentes que tenemos que tener en cuenta y por eso es muy importante que cuando leamos el caso, leamos exactamente qué nos dicen, porque en este caso, ¿qué circunstancia se da con respecto a la titularidad del centro? Marian, es que es una circunstancia especial. No es especial, es lo habitual, pero que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué? Marian, dime. ¿La acreditación del docente? Pero olvídate ahora de la acreditación. Yo te digo, en relación con el régimen jurídico, es decir, con la titularidad del centro. Te dicen que es un centro concertado, ¿no? Sí. ¿Pero con qué particularidad? Que tiene etapas sostenidas con fondos públicos y etapas privadas. Que tiene, efectivamente, que tiene sostenida con fondos públicos la educación obligatoria, ¿no? Porque sí. La educación obligatoria es la que está sometida al régimen de conciertos, pero en bachillerato no tiene concierto, nos lo han dicho, ¿no? Eso es lo normal en un centro concertado, no es lo raro. Lo normal es que en un centro concertado esté concertada la enseñanza obligatoria y que el bachillerato no esté concertado. Entonces, a todos los efectos, el bachillerato de un centro concertado tiene un régimen de centro privado. Es decir, que cuando a mí me planteen un problema en una etapa de un centro concertado que no está concertada, es que yo tengo que aplicar en esa etapa las características y la normativa que se aplica a un centro privado. Es decir, que conviven en el mismo centro etapas sostenidas con fondos públicos y etapas privadas. Y por lo tanto, cuando me refiera a las etapas sostenidas con fondos públicos, tendré que tener en cuenta la normativa referida a los centros sostenidos con fondos públicos. Y cuando me refiera al bachillerato, tendré que tener en cuenta la normativa que regula los centros privados. ¿Vale? Y eso había que tenerlo en cuenta en el caso porque hay una pregunta que hace la directora
que se tiene que contestar teniendo en cuenta que el bachillerato es privado. ¿Vale? ¿Vale? María, ¿sí? Sí. Hace referencia, Rosa, a la configuración de grupo para la materia de griego, ¿verdad? Eso es. La pregunta que hace la directora sobre la materia de griego 2 se le tiene que contestar teniendo en cuenta que es un centro privado. Vale. No, o sea, que es un centro que en esa etapa es privado. Las instrucciones de inicio de curso solo se aplican a los públicos, ¿verdad? Las instrucciones de inicio de curso solo se pueden aplicar a los centros públicos. Por lo tanto, ninguna. Las instrucciones de inicio de curso no se pueden aplicar en este caso. Porque es un centro sostenido con fondos públicos o privado. Es decir, que es un mismo centro, pero que en unas etapas funciona como sostenido con fondos públicos y en otra etapa funciona como privado. ¿Vale? Vale. ¿Claro? Vale, Maricruz, ¿eso lo ves claro o no entiendes? Esto a veces cuesta entenderlo al principio. Sí. Dime. Que sí lo entiendo. Sí lo entiendes, vale. O sea, esto además es que pensad que es lo habitual, ¿eh? O sea, hay poquísimos centros que tengan el bachillerato conveniado. Realmente el concierto educativo es un instrumento jurídico que se utiliza para garantizar la impartición de la enseñanza obligatoria en régimen de gratuidad en centros privados. Por lo tanto, en poquísimos centros privados el bachillerato está concertado. De manera que aunque a mí me digan este es un centro concertado, si me dicen que la etapa de bachillerato no está concertada, yo tengo que tener en cuenta que la normativa que tengo que aplicar en esa etapa es la de los centros privados. ¿Vale? Venga, pues entonces seguimos leyendo. Como inspectora de referencia del centro concertado, recibe solicitud de informe. ¿Esto es importante? Venga, Maricruz, que esto es fácil. ¿Ese dato de le solicita informe es importante? Yo me imagino que sí, porque tienes que trabajar en base a toda la información que te dan para que luego el director de área territorial tome la decisión si lo considera oportuno en base a lo Claro, pero eso siempre que tú hagas, pero Maricruz, mira, siempre que tú hagas informe, el informe va a ir al director de área territorial. Lo que pasa es que el informe puedes hacerlo por solicitud del director de área o por iniciativa propia. Entonces, tú en el informe tienes que dejar claro y en el análisis del caso tienes que dejar claro si vas a actuar por orden superior o por iniciativa propia. En este caso, actuaríamos por orden superior, porque nos ha pedido el director de área el informe, ¿no? Vale. Sí. Venga. Para contestar al escrito de don Antonio Dudoso, padre del alumno Félix Dudoso, matriculado en segundo de bachillerato. ¿Vale? O sea, que tenemos un escrito de un padre de un alumno matriculado en segundo de bachillerato, ¿no? Vale. En segundo de bachillerato, ¿qué edad tienen los alumnos? 17 años. 17 años. ¿Pueden tener 18? Sí. Y 19, y 20, y 21. Bueno, depende de si ha repetido o no, claro. Claro. Y 35. En bachillerato no hay ningún límite de edad. ¿Vale? Gracias. Entonces, cuando me dicen que recibe solicitud de informe para contestar al escrito de don Antonio Dudoso, padre del alumno matriculado en segundo de bachillerato, ¿qué tengo que pensar? Si ostenta la capacidad de interesado o no, si es menor de 18 el alumno o si es mayor. Si el alumno es mayor de 18, el padre no tiene nada que decir, a no ser que el alumno le haya autorizado. ¿Vale? Si el alumno es menor de 18, el padre actúa en calidad de, claro, de padre del alumno, ¿no? Menor de edad, y por lo tanto puede actuar en su nombre. ¿Está claro? ¿Vale? Y en este caso, ¿es correcto esto o no? ¿Nos dan ese dato en el caso? Sí. Susana. El padre. El padre en su escrito, claro, cuando termina el escrito, dice, a ver, ¿cómo lo dice? Solicito que se revise el caso y como representante de mi hijo menor de edad se me dé cumplida respuesta. ¿Vale? Por lo tanto, el caso ya te está diciendo que el alumno es menor de edad.
Aunque yo en mis actuaciones tendré que poner que compruebo que la edad del alumno, ¿no? ¿Eso lo habíamos visto? Marian, Maricruz, Susana. Sí, me imagino que eso se comprueba en el expediente, ¿no? Que el alumno Eso realmente se comprueba es menor de edad. en raíces. Raíces. En raíces, en la matrícula del alumno, o sea, en los datos del alumno, tú ves la edad que tiene. Ves la fecha de nacimiento. Vale. Entonces, eso en las actuaciones, ¿lo habréis puesto? ¿Lo habéis puesto, Marian? Aunque fuera en la cabeza, ¿lo habías puesto? Sí, lo he puesto sí, pero he puesto las actuaciones, como lo he hecho así deprisa y corriendo, las actuaciones he puesto. Claro. Bueno, aunque no lo hayáis escrito, pero si lo tenéis en la cabeza. Claro. Sí. Actuaciones obligatorio, comprobar la edad del alumno para comprobar que es menor de edad y que el padre puede actuar en su representación. Aunque sea mayor de edad, si el hijo le otorga la representación, lo puede hacer, pero le tiene que otorgar la representación, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Dice, en su escrito el padre manifiesta no estar de acuerdo con la matrícula de su hijo, que ha cambiado de modalidad, es decir, que nos están dando un dato importante, ¿no? El alumno está en segundo y ha hecho un cambio de modalidad. Esto es importante porque ahí rápidamente ya tenemos que pensar en a qué norma me tengo que dirigir cuando hablamos de cambio de modalidad en segundo de bachillerato. Venga, ¿a qué norma? Cuando me hablan de cambio de modalidad en bachillerato, automáticamente yo sé dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir? Al decreto Silencio 64. central. A ver, Maricruz, dime. Decreto 64. El decreto, bueno, a ver, el decreto 64 establece que los alumnos pueden cambiar de modalidad, pero ¿dónde se regulan las condiciones del cambio de modalidad? A la orden. La orden 2067 de 2023, ¿no? Cierto. Claro, o sea, sí, el decreto Maricruz, el decreto 64 es correcto, porque se establece las modalidades de bachillerato, ¿no? Y que los alumnos pueden cambiar de modalidad, pero de realmente donde dice qué condiciones tienen que cumplir los alumnos al cambiarse de modalidad es la orden 2067. ¿De acuerdo? Aunque citaré las dos, el decreto 64 y la orden 2067. Muy bien, pues cuando me dicen cambio de modalidad ya se me tienen que encender todas las alarmas y se me tienen que erizar todos los pelos de la melena, porque un cambio de modalidad es una cosa, no es complicada, pero tiene sus características, ¿verdad? Dice, porque el centro me ha comunicado que tiene que matricularse de 3 materias pendientes. Es decir, se matricula de segundo con 3 materias pendientes, ¿no? ¿Por qué se tiene que matricular con 3 materias pendientes? Porque ha hecho un cambio de modalidad, ¿no? Y sabemos que los cambios de modalidad normalmente, casi siempre, conllevan una matrícula de materias pendientes. Pero no siempre, ¿eh? Vale, en este caso, Marian, tú que te ha dado un tiempo a mirarlo un poco más, ¿el alumno va a llevar materias pendientes o no? Perdona, Rosa, que no te he entendido, ¿el alumno? Sí, en este caso, si te ha dado tiempo a mirarlo, en este caso el alumno al hacer el cambio de modalidad va a necesitar cursar materias pendientes. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Vamos a ver. He tenido la duda de las matemáticas generales, porque no he encontrado el anexo, pero en el artículo del decreto pone que hay que cursar matemáticas generales. Claro. Entonces, matemáticas, a ver, bueno, vamos a continuar y luego lo vemos, ¿vale? Sí. Solo quería saber si tenía que cursar pendientes o no. Es rarísimo que un alumno en un cambio de modalidad no tenga que cursar alguna materia pendiente, porque al cambiarse de modalidad normalmente tiene que cursar en primero asignaturas que no cursó, ¿vale? Porque hay materias de modalidad obligatorias, como muy bien sabéis, ¿no? Vale. Porque el centro me ha comunicado que tiene que matricularse de 3 materias pendientes, pese a que en primero solo suspendió literatura. Dice, en primero solo suspendió literatura. Vale. Dice, si ya aprobó las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, ¿no? Que son mucho más difíciles, no entiendo que tenga que cursar matemáticas generales. Además, este año quiere cambiarse a Ciencias de la Computación 2 y me dicen que como no la cursó en primero, tiene que cursarla como pendiente, porque no puede cursar la de segundo sin haber superado la de primero.
Y luego, por si fuera poco, el profesor que va a impartir esta materia no tiene la competencia necesaria porque les ha dicho a los alumnos el primer día de clase que es ingeniero técnico en informática de sistemas, lo que contraviene claramente lo regulado en el artículo 94 de la LOE. El padre se lo ha mirado y sabe de qué habla, ¿no? Solicito que se revise el caso y como representante de mi hijo se me dé cumplida respuesta para no lesionar sus derechos. Y a continuación adjunta su escrito copia de la comunicación de la directora. ¿Vale? Bueno, pues lo primero es que miramos qué dice la directora, ¿no? Vale, voy a cerrar aquí y voy a abrir ese anexo. A ver. Creo que es este. Vale. Venga. Dice, doña Casilda, confusión perpetua en calidad de directora del centro concertado, no me entero de nada, y en relación con la solicitud presentada por el alumno Félix Dudoso, matriculado en segundo, en el que solicita el cambio de modalidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la orden 2067, fijaos que ya el escrito de la directora ya nos está diciendo qué norma tenemos que aplicar. Fijaos que cuando os dan documentación tenéis que mirar muy tranquilamente la documentación, porque la documentación os va a aportar información. ¿Tá? Dice, hace constar que el alumno cursó primero de bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales, ¿vale? Y que, según consta, en primer curso tiene superadas las siguientes materias: educación física, filosofía, lengua extranjera, matemáticas, historia del mundo contemporáneo, comunicación oral en lengua extranjera y religión. Es decir, yo aquí lo importante es que tenga en la cabeza cuál es la estructura del primero de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, a ver, según esto, el alumno, ¿qué superó? Venga, pero lo tenemos que hacer siempre por bloques, ¿no? ¿Cómo se clasifican los bloques de materias en bachillerato? Materias comunes, materias específicas de modalidad, materia optativa, ¿no? El alumno tiene que cursar todas las comunes en primero y segundo, 3 de modalidad en primero, 3 de modalidad en segundo, una optativa en primero y una optativa en segundo, ¿vale? Pues estos son como cajones, hay que rellenar los cajones, porque al final, ¿qué tiene que tener? Un itinerario válido, es decir, tiene que tener todas las comunes, 3 de modalidad de primero y de segundo de la modalidad elegida, una optativa en primero y una optativa en segundo, ¿vale? Bueno, las materias comunes y las materias de modalidad sirven para cualquier modalidad. Realmente las únicas materias que son específicas de cada una de las modalidades son, como su propio nombre indica, las materias específicas. ¿Vale? Pues venga, entonces, ¿qué ha superado el alumno? Venga, materias comunes. Tiene educación física, filosofía, lengua extranjera, 1, inglés. Esos son los comunes, ¿no? ¿Le falta alguna común? ¿Eso dónde lo tengo que mirar? Si no estoy segura. En el decreto. ¿Dónde? Del decreto. En el anexo. ¿Decreto? En el anexo del decreto 64, efectivamente. El anexo del decreto 64 es el que nos dice cuál es la estructura de cada modalidad, ¿no? Vale, pues miramos el anexo y ¿qué nos dice? Marian, en primero, ¿ha superado todas las materias comunes? O Maricruz, me da lo mismo. Es lo que yo tengo que mirar. Si este caso lo difícil es mirar eso. Vamos, lo difícil. La clave es mirar eso bien. Pues venga, abrid el decreto 64 en su anexo correspondiente y lo comprobáis. Y así ya no se os olvida dónde lo tenéis que mirar. Venga. Os dejo tiempo para que lo miréis. Sí. Y así ya... Sí, las ha superado, porque son las 4 que especifican. Son las 4, ¿no? Las Sí. 4 de primero, específicas no comunes, Maricruz. No, que digo que son ¿No? las que especifica el escrito que ha superado. Ah, vale, vale, Perdón. eso es, correcto. No, he sido yo la que no te entendía bien. Muy bien. Y entonces, en primero, ¿cuántas materias de modalidad ha superado? Si lo tenéis ahí delante, en el escrito de la directora, si lo pone.
¿Cuáles son las materias de modalidad que has superado? Matemáticas Susana. aplicadas a las ciencias Maricruz. sociales. ¿El qué? ¿Qué me decías, Maricruz? Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Sí. Y las otras tengo en duda, no me ha dado tiempo a mirar. Pues Eso no lo sé. abre el decreto 64, venga, abre el decreto 64 y el anexo. Y así lo vais a ver en las carpetas, dices. Bueno, a ver, lo busco yo aquí. Es que, claro, este no es difícil, pero si se tiene claro esto, si se tiene claro cuál es la estructura del bachillerato. A ver. Decreto 64. Venga, vamos a ver. Perdón. Ah, claro, hay que coger el PDF. Vale, espera. Bueno, ahí lo tenemos. Y si ha superado dos, porque, o sea, si las ha superado. Porque en primero tiene que elegir dos. Perdona, espera. Voy a compartir esto. A ver si me deja compartir la pantalla. A ver. Compartir archivo. No, ay, perdón. Que quiero compartir pantalla para que lo veáis. Dime, Maricruz, tú dime lo que sea mientras yo te voy oyendo. Dime. No sé si me está oyendo o no me está oyendo. Vale. Estoy leyendo a la vez que me voy al anexo. Intento leer. Vale. Que se ha quedado como pinzado. Vale, pues es que no me deja compartir la pantalla. Vamos a ver. Él ha hecho la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? ¿Correcto? Lo dice el escrito de la directora, ¿no? ¿Y qué materias de modalidad ha superado de esa modalidad? Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1, Historia del Mundo Contemporáneo. Sí, ¿no? estaría bien. ¿Y cuál ha suspendido? Lo dice el padre en su escrito. El padre lo dice, claro, pero tenéis que ser capaces de reconstruir todo leyendo el escrito del padre. Literatura universal. Literatura universal, efectivamente, ¿no? Vale, por lo tanto, ha superado dos materias de modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Sí. ¿Correcto? Vale. ¿Y de optativa? ¿Ha superado alguna optativa? Religión. No te oigo, perdona. Venga, ¿cuál? Religión. Ay, es que este no es, perdóname. Este. Lo dice el escrito de la directora, ¿no? ¿Qué dice? Pero claro, yo tengo que saber, o sea, el problema de un cambio de modalidad en bachillerato es que a mí me dan nombres de asignaturas, pero yo tengo que esas asignaturas ponerlas en el cajón que les corresponda, ¿no? Vale, entonces, ¿matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1 es de modalidad? Sí. ¿Historia del mundo contemporáneo es modalidad? Sí. ¿Comunicación oral en lengua extranjera 1 es de modalidad? No, es optativa. Es optativa. ¿Y por qué? ¿Y dónde se regulan las optativas en ESO y bachillerato en la Comunidad de Madrid? Ahí tengo que saber a qué normativa tengo que referirme. ¿A la orden? 1736. 1736. Con las diferentes modificaciones. Bueno, con muchas modificaciones, pero la orden 1736, ¿de qué año? Del 2023. Del 23, ¿vale? Y en esa orden es donde viene el catálogo de materias optativas, ¿no? De la ESO y del bachillerato. Y en el anexo correspondiente indica que comunicación oral en lengua extranjera 1 es una materia optativa, ¿de acuerdo? Las materias optativas del bachillerato no se identifican con ninguna modalidad, por lo tanto, las materias optativas de bachillerato son las mismas para todas las modalidades y son intercambiables entre sí, ¿de acuerdo? Lo que no son intercambiables entre las modalidades son las materias específicas de modalidad, ¿correcto? Vale.
Entonces, el alumno ha cursado en Ciencias Sociales y ha superado todas las materias comunes, una materia optativa y 2 materias de modalidad, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a conservar sí o sí? Eso independientemente de qué cambio haga, ¿qué es lo que siempre le va a valer? María. Las comunes. ¿Y la optativa cursada? qué acabo de decir de las optativas? Que valen igual para cualquier modalidad, ¿no? Por lo tanto, una optativa que ha cursado un alumno en primero y la tiene superada le vale para cualquier modalidad. ¿Vale? Donde yo tengo que fijarme siempre es en las específicas de modalidad. El alumno ha superado 2 específicas de modalidad, pero ¿de qué modalidad? De humanidades y ciencias sociales. Vale. Y ahora en segundo, ¿qué quiere hacer? ¿A qué modalidad se quiere cambiar? General. Al bachillerato general. Pues entonces, ¿yo ahora qué tengo que mirar? Estoy en primero de bachillerato, todavía no me he ido a segundo. Las de primero, que en el bachillerato general le puede... Las materias de modalidad que el alumno puede cursar en primero, ¿no? Y teniendo en cuenta que el alumno va a tener que superar ¿cuántas materias específicas de modalidad siempre? 3 en primero, ¿vale? Pues venga, voy a ver, ¿qué tiene que cursar en el bachillerato general como materias de modalidad? Siempre de las 3 materias de modalidad, una es obligatoria en cada modalidad, ¿no? ¿Vale? Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales será obligatoria en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Pero en el bachillerato general, ¿cuál es la materia específica que obligatoriamente tiene que cursar el alumno? Venga, Marian, tú lo has dicho antes. Las matemáticas generales. Las matemáticas generales, ¿no? Vale, entonces, sí. ¿Ha cursado el alumno en primero matemáticas generales? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que no conforma un itinerario válido. Si cambia y por lo tanto la tiene que cursar como materia pendiente. Porque si no tiene superada las matemáticas generales de primero, nunca va a poder titular, porque las matemáticas generales son una asignatura obligatoria en la modalidad general en primero. Por lo tanto, ya tenemos una materia específica que tiene que cursar, ¿vale? Pero hemos dicho que tiene que cursar 3 materias específicas. Pues ahora hay que mirar. En el bachillerato general, aparte de las matemáticas generales, ¿qué materias específicas puede cursar el alumno? Venga, ¿qué dice el decreto 64 en ese anexo? O en el artículo, me da lo mismo, en el artículo que se regula el itinerario de bachillerato general. Venga. Aparte de las matemáticas generales, ¿entre qué materias puede elegir el alumno las otras 2 materias específicas que tiene que cursar? Pues puede elegir entre todas las materias específicas de modalidad del primer curso que se oferten en el centro. Entre todas las materias específicas de modalidad que se oferten en el centro. Por lo tanto, ¿le valen las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que ya tiene superadas? Sí. Sí. ¿Le vale la historia del mundo contemporáneo que ya tiene superada? Sí. Sí. Por lo tanto, ¿cuántas materias pendientes tendrá que cursar el alumno de primero? ¿Solo matemáticas generales? Solo matemáticas generales, en principio, ¿no? Vale. Tiene aprobadas todas las comunes. De modalidad le conservamos 2 porque tiene suerte, porque en el bachillerato general las materias específicas de modalidad pueden ser cualquiera de las ofertadas en el centro en cualquier modalidad, pero le tenemos que poner obligatoriamente las matemáticas generales porque si no, no configura un itinerario válido. ¿De acuerdo? ¿Y le valdría la optativa de primero? Sí, porque hemos dicho que las optativas son comunes para todas las modalidades y la tiene superada, ¿vale? Por lo tanto, de primero solo le vamos a matricular de momento de matemáticas generales. ¿Bien? Vale. Y ahora nos vamos a segundo. ¿Y en segundo de qué se tendrá que matricular? Pues de todas las materias comunes de segundo de bachillerato, que son ¿cuáles? Historia de España. Historia de España. Historia de la filosofía, lengua castellana y literatura 2. Lengua castellana y literatura y lengua extranjera 2 inglés, ¿no?
¿Vale? Además, se tendrá que matricular de 3 materias de modalidad, ¿no? De las cuales una obligatoriamente, ¿cuál va a ser? Porque siempre de las 3 de modalidad una es obligatoria. En el bachillerato general, ¿cuál es la obligatoria de segundo de bachillerato? Ciencias generales. Ciencias generales, pues ya la tiene, ciencias generales, ¿vale? Y ahora, ¿de qué otras 2 materias de modalidad se ha matriculado? Si lo tenéis delante, si está en el escrito de la directora, ¿cuál? Venga. Movimientos culturales y artísticos. Culturales y artísticos. Historia de la música y de la danza. Historia de la música y de la danza. Ya está. ¿Cuántas de modalidad tienen que ser? 2. No. 2 más la obligatoria. Más, sí, las ciencias claro, generales. Ciencias generales más otras 2. ¿Está bien matriculado entonces en segundo? Susana, ¿sí? ¿Dices? ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Tiene 4. 4 comunes. Las 4 comunes, luego tiene las 3 3 de modalidad, que incluye obligatoriamente ciencias generales. Sí. ¿Y qué más necesita? Ya está. ¿Qué tiene que, para configurar un itinerario válido, qué materias tiene que cursar el alumno? Tanto en primero como en segundo. Hemos dicho. Todas las comunes, 3 de modalidad y las que son las optativas. A ver, número. Venga, ¿cuántas optativas? Claro, si no sabemos cuántas, no sabemos si está bien matriculado o no. 2 en segundo. 2 a lo largo de todo bachillerato. Una en ¿Cómo? primero y otra en segundo. Perdona, que te he oído, se te oye irregular. Repíteme. Solo tienen que cursar 2 en bachillerato, una en primero y otra en segundo. Una en primero y una en segundo, ¿no? Vale, pues ¿está matriculado de la optativa de segundo? Sí, Susana, ¿cuál es? Medidas de atención educativa no es una materia optativa. De hecho, se llama... Perdón. Sí, dime, Marian. En ciencias de la computación. Ciencias de la computación, 2. 2. ¿Por qué sé que es la optativa? Porque está en el catálogo, en los anexos de la 1736. De la orden 1736 aparece el catálogo de materias optativas de la ESO y del bachillerato y aparece Ciencias de la computación 2. Vale. Y luego dice medidas de atención educativa, ¿eso es correcto? En teoría, en segundo de bachillerato no tienen medidas de atención educativa, ¿no? Tienen una hora de biblioteca. A ver, Maricruz, no es en teoría, lo dice el decreto. No hay medidas de atención educativa, hay estudio. Eso es. Una hora de estudio dirigido en la biblioteca. Por lo tanto, ¿medidas de atención educativa está bien? No. No. Vale. Y además, entonces, le han matriculado en materias pendientes de... O sea, vamos a ver, ¿la matrícula de segundo de bachillerato estaría bien entonces? Es lo que tenemos que ver. La matrícula de primero está bien, la matrícula de segundo está bien y ver si tiene el itinerario completo. Venga. La matrícula de segundo, sí. Para matricularse en Ciencias de la Computación 2 tendría que haber hecho la 1. Eso es otra cosa. Ahora no estamos hablando de pendientes. Vale. Digo, ¿la matrícula de segundo de bachillerato estaría completa? ¿Le faltaría algo? Le faltaría cambiar medidas de atención educativa por... Vale, lo único, efectivamente, hemos dicho que medidas de atención educativa, eso es de primero, eso está mal, sería estudio, ¿no? Vale, que realmente ni siquiera se matriculan. Tienen una hora de estudio y punto. Vale. Y entonces le han matriculado de todo segundo. Correcto. Y de primero le han matriculado de matemáticas generales. ¿Eso es correcto? Como pendiente hemos dicho sí o no. Sí. Sí, porque... Sí, porque hemos dicho que las matemáticas generales es la específica de modalidad obligatoria en primero y como él hizo
Ciencias sociales no la había cursado, la tiene que cursar. Vale. Literatura universal, ¿la tiene que cursar? ¿La tiene que recuperar esa materia pendiente? Sí, porque la tiene suspensa de primero. La tiene suspensa de primero. ¿Y eso qué más nos da si ha hecho un cambio de modalidad? Si No. la necesita, bien. Si no la necesita, no. ¿La necesita? No. ¿Por qué no? Venga, vamos a ver. Vamos a volver a hacer el razonamiento. ¿Por qué no necesita la literatura? Porque era una específica de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y al cambiarse Bueno, pero sí, pero cuidado, porque en el bachillerato general le vale cualquier materia específica, pero la había suspendido. Lo que pasa es que hemos dicho, pero como había aprobado matemáticas aplicadas a las ciencias sociales e historia del mundo contemporáneo, ya tiene 2 específicas de modalidad que le sirven, más la tercera que le matriculamos como pendiente, que es matemáticas generales, ya no necesita ninguna materia de modalidad más. Por lo tanto, aunque tuviera suspendida la literatura universal, no la tiene que cursar, porque le hemos matriculado como pendiente de matemáticas generales, que sería la que le quedaría de primero. ¿Eso está claro? ¿No? ¿Está claro? Ahora vale. Sí. Venga, entonces, y ahora le matriculan de Ciencias de la Computación 1, porque ¿qué dice el padre que le ha dicho la directora? Que para cursar Ciencias de la Computación 2 necesita haber cursado Ciencias de la Computación 1, porque es una materia que está sujeta a continuidad. ¿Esto es correcto? ¿Sí? ¿No? No. Marian dice que no. Maricruz, ¿tú qué dices? No lo sé, tendría que buscarlo. No lo sabes. Venga, pues Marian que dice segura que no, ¿por qué cree Marian que no? Venga. Porque Esto no es lo que le diga la directora, es lo que diga la norma, ¿no? Venga. Porque no aparece en el anexo 3 del decreto 64 como que esté sujeta a continuidad. En el anexo 3 del decreto 64 no aparece como materia sujeta a continuidad. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, pues Marian. No tiene que cursar la de primero porque no está sujeta a continuidad. Aparecen una serie Claro, efectivamente. Ciencias de la computación 2 no está sujeta a continuidad con Ciencias de la Computación 1, porque para que una materia esté sujeta a continuidad tiene que estar dentro del anexo del decreto 64. Y en el anexo del decreto 64 no aparece esa materia en absoluto, ¿no? Va. ¿Sería lo mismo si, por ejemplo, estuviéramos hablando de segunda lengua extranjera francés? ¿O sería lo mismo si fuera, por ejemplo, griego 1, griego 2, latín 1, latín 2, dibujo técnico 1, dibujo técnica 2? ¿Sería lo mismo? No, porque estas materias que estoy yo diciendo, tecnología industrial 1-2, dibujo técnico 1-2, griego 1-2, latín 1-2, son matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2, matemáticas 1, matemáticas 2. Esas sí son materias sujetas a continuidad y están en ese anexo. ¿Y eso qué implica? Que para poder cursar la de segundo, tengo que haber cursado la de primero. Y si no la he cursado, me la van a poner como pendiente. Aquí la directora no se ha dado cuenta, como ha visto 1 y 2, ha pensado que eran materias sujetas a continuidad. Y mucha gente lo piensa. De hecho, en los casos prácticos que me habéis mandado para que os los corrija, muchos, bueno, algunos se han confundido y han dicho esto, que sí, que tendría que cursar las Ciencias de la Computación 1 porque estaba sujeta a continuidad, sin darse cuenta de que porque ponga 1 o 2 no quiere decir necesariamente que esté sujeto a continuidad, porque para que una materia esté sujeta a continuidad tiene que estar específicamente incluida en el catálogo de materias sujetas a continuidad, que está en el decreto 64, anexo 3, creo recordar que es, ¿no? Mariana, ¿es anexo 3? Sí. Lo digo porque 3. Tú creo que lo tenías delante. Sí, sí, lo tengo delante, el anexo 3. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho mal? Tengo una duda en relación a esto. Y Dime. Creo que he leído en algún lado que se puede hacer una prueba. ¿El departamento
Sí. para acreditar En los algún lado conocimientos. no, será en la orden En 2067. el 8, sí, en el 8... es que Artículo 8. 8.2 C o D, Sí, no me acuerdo, lo sí, tengo por ahí. sí, sí. Porque Vale. en caso en que el alumno quiera matricularse de una materia sujeta a continuidad en segundo y no hubiera cursado la de primero, puede cursarla como materia pendiente o bien puede realizar una prueba de nivel a principio de curso que realiza el departamento didáctico y en caso de que el departamento considere que el alumno tiene los conocimientos necesarios para poder cursarla de segundo, no tendría por qué cursarla de primero. Si no la necesitara para configurar un itinerario válido. ¿Vale? Si la necesita la de primero para configurar un itinerario válido, no puede hacer prueba de nivel, porque le faltaría una materia. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro entonces? Entonces, de todo esto que le ha contado la directora, ¿qué es lo que está mal? Hemos dicho. Venga, vamos a hacer el resumen. ¿Qué es lo que está mal? Porque esto es de lo que le ha matriculado la directora, que es de lo que se está quejando el padre, ¿no? A ver. Pues que no se tiene que matricular en literatura universal ni en ciencias de la computación, porque ya tiene superada una optativa de primero. Entonces tendría que... No tiene que matricularse en ciencias de la computación 1 porque no tiene continuidad y ya tiene superada la materia optativa de primero, y no tiene que matricularse de literatura universal porque ya tiene superadas dos materias pendientes, dos materias de modalidad en primero que le valen como materias de modalidad en la modalidad de bachillerato general, que son matemáticas aplicadas a las ciencias sociales e historia del mundo contemporáneo. ¿Vale? Aparte de que medidas de atención educativa no sería correcto porque el alumno no se tiene que matricular, ¿no? Pero eso el padre no se queja, el padre no dice nada de las medidas de atención educativa, el padre se queja de que le hayan puesto 3 materias en pendientes, ¿no? Vale, venga, vuelvo al caso, lo recordamos de que se quejaba el padre. Se quejaba de que el centro me ha comunicado que tiene que matricularse de 3, pese a que en primero solo suspendió literatura. Si ya aprobó matemáticas, que son mucho más difíciles, no entiendo que tenga que cursar matemáticas generales. Ya hemos visto que sí que tiene que cursar matemáticas generales porque son obligatorias en la modalidad. Además, este año quiere cambiarse a ciencias de la computación y me dicen que como no la cursó en primero, tiene que cursarla como pendiente, porque no se puede cursar la de segundo sin haber superado la de primero. Ya acabamos de decir que esto es incorrecto porque ciencias de la computación no está sujeta a continuidad, ¿no? Por lo tanto, de lo que se queja el padre, tiene razón en 2 cosas. Uno, que no tiene que tener pendiente la literatura y no tiene que tener pendiente las ciencias de la computación de primero, pero sí que tiene que tener pendiente las matemáticas generales, ¿no? ¿Eso nos ha quedado claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro, Maricruz? ¿Seguro? Sí, estoy haciendo anotaciones. Sí. Vale, no, pero es porque esto es importante que os quede claro. A ver, repito entonces, importante, en un cambio de modalidad de bachillerato. Esto es algo que puede salir sin ningún problema, en un caso práctico, en la oposición, o una pregunta sobre un cambio de modalidad. ¿Qué tenemos que tener claro? Que el alumno tiene que haber cursado un itinerario válido. ¿Y un itinerario válido qué quiere decir? Que tiene todas sus comunes de primero y todas sus comunes de segundo, ¿no? 3 materias de modalidad de primero y 3 materias de modalidad de segundo, de las cuales una es la obligatoria que aparece en cada modalidad. Y después una optativa en primero y una optativa en segundo. Eso es lo que tiene que haber cursado el alumno dentro de su modalidad. Y luego, por lo tanto, lo que tenemos que hacer son comprobaciones de qué le vale, qué no le vale, esta se la guardo, esta no se la guardo, esta se la pongo como optativa, esta se la dejo. Y al final me tiene que salir un itinerario válido en la modalidad que el alumno elija. Si se ha pasado de primero a segundo en la modalidad general,
tiene que terminar con un itinerario válido en la modalidad general. Y eso quiere decir que tiene que haber cursado obligatoriamente en primero matemáticas generales, en segundo ciencias generales y luego 2 específicas de modalidad que por ser el bachillerato general le vale cualquiera de cualquier modalidad. Esa es la suerte que ha tenido, ¿no? Si no le hubieran quedado más. ¿Vale? ¿Sí, seguro? Maricruz, ¿seguro? Sí. Vale, Marian también, ¿seguro? Sí. Venga, pues nos vamos con la segunda parte del escrito. Dice, por si fuera poco, el profesor que va a impartir esta materia no tiene la competencia necesaria porque les ha dicho a los alumnos que es ingeniero técnico en informática de sistemas, y a tú que tiene que hablar el hombre. Lo que contraviene el regulado en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Educación. ¿Y qué quiere decir con esto el padre? Claro, nosotros aquí tenemos que saber lo que dice el artículo 94 de la Ley Orgánica y por qué él considera que el que no tiene la competencia docente necesaria. Venga, ¿por qué? Para eso tenemos que saber lo que dice el artículo 94, ¿no? ¿Qué dice el artículo 94 de la LOE? ¿Qué regula el artículo 94? Nada, yo os dejo tiempo, lo miráis, venga. Venga, lo miráis tranquilamente. ¿Qué regula el artículo 94 y por qué dice el padre que esto contraviene lo que dice el artículo 94? Cuando lo encontréis me lo decís. Venga, yo me espero, no tengo prisa, hay tiempo. Hacedlo bien. O sea, lo que quiero es que miréis bien las cosas para que veáis lo que se refiere. Para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato será necesario tener el título de graduado. No hace falta que lo escribas, y con que me lo hubieras leído. O titulación equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de posgrado. Muy bien. Maricruz, ¿y entonces qué está diciendo el padre? ¿Por qué se está quejando el padre? Porque el profesor no tiene esa titulación de grado universitario, tiene una titulación inferior al ser técnico. Ingeniero técnico. ¿Ingeniero técnico es lo mismo que graduado? No, ¿verdad? No. No. O sea, los títulos antes, ¿cuáles eran? Era Licenciado, ingeniero o arquitecto. Licenciatura. Vale. O esos eran los de grado superior. Y luego también estaban diplomado, ¿no? Ingeniero técnico o arquitecto técnico. ¿Vale? Esos eran los antiguos. ¿Vale? Luego ya con Bolonia ya llega grado, máster y doctor. ¿Vale? Entonces, ¿el título de ingeniero técnico es un título de grado? No. 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 Entonces, el padre, que se ha mirado la LOE perfectamente, ¿qué nos está diciendo? O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir el padre? Pues este señor no tiene un título de grado, tiene un título de ingeniero técnico y los ingenieros técnicos no son graduados. ¿Está? Por lo tanto, contraviene el artículo 94 de la LOE. ¿Y qué le tenemos que decir? Entonces, ¿qué le tenemos que decir? ¿Que tiene razón o que no tiene razón? ¿Qué creéis? ¿Tiene razón o no tiene razón? En este caso, al ser un centro privado, sí. Venga, ¿qué? El profesor puede haber escrito a inspección y haber pedido la posibilidad de ser docente. Los profesores nunca escriben a inspección para ser docentes, Maricruz, cuidado con eso. Son los centros contratar a un profesor, los centros, cuidado con eso, ¿eh? No digas que el profesor solicita, es un error grave. O sea, son cuando un centro privado contrata a un profesor, ¿qué es lo que tiene que solicitar automáticamente? Lo que denominamos, tiene un término técnico. Venga. La acreditación. Acreditación, ¿no? ¿Y qué es la acreditación? Pues es un documento que expide la Administración Educativa donde dice que fulanito de tal cumple los requisitos de la norma para impartir la materia que sea.
¿de acuerdo? La que vaya a impartir, pero es siempre el centro el que lo pide, nunca el interesado nunca, y no se pide inspección. La acreditación se hace a través de raíces, lo que pasa es que es el servicio de inspección la que lo revisa, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le tenemos que decir al padre? Que es verdad que es un ingeniero técnico y que el ingeniero técnico no puede impartir clases de educación secundaria obligatoria y bachillerato. ¿Qué va a impartir? Hemos dicho. ¿Qué es lo que le imparte este profesor al alumno? Ciencias de la computación. 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo lo que tengo que saber es, cuando tengo que mirar los requisitos de titulación de un profesor, ¿a qué norma me tengo que ir? Cuando estamos hablando de un centro privado, para impartir clase en educación secundaria obligatoria o bachillerato. Venga, norma que tendría que consultar. O sea, eso es lo importante, saber a qué norma me tengo que ir. Una vez que sé la norma, miro la norma. Venga, ¿qué norma tengo que mirar cuando tengo que comprobar si un profesor de la enseñanza privada cumple requisitos de titulación para impartir determinada materia? El Real Decreto 860, Rosa, del 2010. Eso es, el Real Decreto 860 del 2010. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre con la materia de Ciencias de la Computación 2? Que al ser optativa vienen en el anexo, los requisitos de la titulación en el anexo de la 1736. Es que en el Real Decreto 860 del 2010 vienen las materias que regula el Ministerio. Pero una materia como Ciencias de la Computación 2 es una materia de creación propia de la Comunidad de Madrid. Está en la Orden 1736. Por lo tanto, es la Orden 1736 la que me va a decir qué titulación necesita el profesor para impartir Ciencias de la Computación 2. Es decir, siempre que vaya a ser una optativa, me tengo que ir a la Orden 1736. ¿De acuerdo? Venga, y entonces, pues miramos ahora a la Orden 1736. A ver qué nos dice. ¿Qué requisitos? Hay un cuadrito con todas las materias optativas y luego el cuadrito nos dice qué requisitos de titulación tienen que tener los profesores que la impartan. Venga, pues id a la Orden 1736. Venga, os dejo tiempo para que lo hagáis tranquilamente. Porque quiero que veáis dónde está para que si os vuelve a salir, sepáis lo que hay. Venga. Vale, a ver si ahora la puedo compartir. Esta. A ver, ahí la tenéis, ¿no? La Orden 1736. Pues nos vamos al cuadrito donde vienen esto cuidado porque el primer cuadrito son el catálogo de materias optativas de secundaria, pero Ciencias de la Computación es de bachillerato, ¿verdad? Pues me voy ahí la tengo. Catálogo de materias optativas de bachillerato. ¿Lo vemos? ¿Lo estáis viendo? ¿O no? ¿O sí? Sí, ¿verdad? Sí, vale. Sí. Vale. Entonces, es que como lo tengo que ver yo desde el otro lado, vale, entonces me voy a Ciencias de la Computación 2 y a ver qué me dice. Fijaos, este cuadro de arriba dice especialidades del profesorado para impartir la materia en centros públicos. Pero esto no es un centro público, ¿no? Me tengo que ir aquí, condiciones de formación para impartir la materia en centros privados, a esta columna, ¿vale? Me voy a Ciencias de la Computación 2 y a ver qué me dice. Perdón, que me la he pasado. Ahí, Ciencias de la Computación 2. Dice, es esta, las establecidas para la materia de primero de bachillerato. Pues venga, a la de primero de bachillerato, que no me lo ponen fácil, ¿no? Venga, ¿qué es Ciencias de la Computación 1? Pues me voy aquí. Y me dice, ¿lo veis ahí? Cualquier título de ingeniero, arquitecto o licenciado del área de las enseñanzas técnicas. Recordad cuando vimos las acreditaciones, ¿cuál era el área de las enseñanzas técnicas? Pues el área donde están las titulaciones de ingeniería o arquitectura. ¿De acuerdo?
pero tiene que ser ingeniero, arquitecto, licenciado. Este señor no es ingeniero técnico, ¿vale? Dice, o cualquier título oficial de graduado de la rama de conocimiento de ingeniería, no es graduado, o de ciencias, dice, o, y aquí es lo que me interesa, cualquier titulación equivalente a efectos de docencia para impartir la materia de tecnología y digitalización. Vale. La materia de tecnología y digitalización está en el catálogo del Ministerio, está en el Real Decreto 860. Sí. Sí. Pues me voy, cuando me dice o cualquier titulación declarada equivalente a efectos de docencia para impartir la materia de tecnología y digitalización, pues me voy a donde se regulan las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia en el Real Decreto 860, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice el Real Decreto 860 de la tecnología y digitalización. Me voy al cuadrito que ya conocemos, porque lo hemos visto muchas veces. Busco tecnología y digitalización. Tecnología y digitalización. ¿Lo veis ahora o no? Es que como no sé lo que estáis viendo, no. Entonces ahora tengo que volver a compartir pantalla. Venga. Quito esto, es que esto es de locos para poderlo hacer. A ver, perdonadme. Compartir pantalla. Venga. Ahora sí, Real Decreto, ¿lo veis? Tecnología y digitalización. ¿Qué dice? Cualquier título de ingeniero, arquitecto, licenciado no me vale, ¿verdad? Cualquier título oficial de graduado no me vale. Y además acreditar una experiencia docente. Pues no valdría, ¿no? ¿Le valdría el título de ingeniero técnico? Marian. Rosa, yo creo que sí. ¿Y por qué crees que sí? Si en el cuadrito no viene. Por la disposición adicional sexta. Ah, es que hay que leerse las disposiciones adicionales. Perdona, Rosa, no se ve ni Ya, se escucha. ahora sí. Ahora sí. Ahora. Vale, es que he cerrado yo sin darme cuenta. Al intentar cambiar a la otra pantalla. Pensé que había sido yo, porque antes me he tenido que conectar desde el móvil y ya, no, es que es un poco de pesadilla esto para compartir. A ver, compartir pantalla. Venga, aquí. Y ahora hemos dicho que voy a ver el Real Decreto 860. Venga, y ahora lo comparto. ¿Vale? Vale. Y ahora me voy a la disposición adicional que nos dice una cosita ahí muy bonita. Venga, disposición adicional sexta. ¿Lo veis ahora? Titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia. Vale. Bien. Dice, para impartir las materias de tecnología y digitalización, ¿vale? ¿Qué decía la orden 1736? Para ciencias de la computación, licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado, ¿no? Dice, o cualquier titulación declarada equivalente para impartir tecnología y digitalización. ¿Lo recordáis? ¿Vale? Bueno, pues si nos vamos al Real Decreto 860, dice, para impartir tecnología y digitalización, ¿vale? Podrán ser admitidos ¿quiénes?
aun careciendo de la titulación exigida en el artículo 2A, es decir, el título de grado, ingeniero, licenciado o arquitecto, estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: ingeniero técnico, arquitecto técnico, diplomado en máquinas navales, diplomado en navegación marítima y diplomado en radioelectrónica naval. O lo que es lo mismo, para impartir clase en secundaria y bachillerato se exige tener un título de licenciado, ingeniero, arquitecto o título de grado, ¿no? Salvo para tecnología y digitalización, ¿de acuerdo? Para las que se admite ingeniero técnico, arquitecto técnico, diplomado en máquina naval, diplomado en navegación marítima y diplomado en radioeléctrica naval, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si para ciencias de la computación decía lo que valga para tecnología y digitalización, ¿no? Y para tecnología y digitalización vale ser ingeniero técnico, pues este señor puede dar ciencias de la computación, pues sí, ¿no? ¿Entendemos el razonamiento? Maricruz. Sí, lo que pasa es que es muy complejo llegar a todo esto. No, a ver, es que esto ya lo vimos el año pasado, claro. Lo que pasa es que los que os habéis incorporado este año lo tenéis más complicado. Por eso te digo que tenéis que tener paciencia. A ver, se resume en lo que yo estoy diciendo. Tú quédate con esta idea. Para impartir clase en secundaria y bachillerato necesita tener un título, hace falta tener un título de ingeniero, de licenciado, ingeniero, arquitecto o graduado. Solamente se exceptúan de esta obligación aquellos que vayan a impartir tecnología y digitalización, que de manera excepcional pueden ser ingenieros técnicos o arquitectos técnicos, ¿vale? Y lo que viene debajo, que son para impartir digitalización, diplomado en estadística, ingeniero técnico en informática, ingeniero técnico en informática de sistemas, ingeniero técnico de telecomunicación, especialidad de telemática. Es decir, son unas materias específicas de la secundaria obligatoria y del bachillerato para las que no se exige estar en posesión de un título de licenciado, ingeniero, arquitecto graduado, ¿vale? Lo que hay que aprenderse es que esto está en esta disposición adicional sexta y que implica las materias de tecnología y digitalización o digitalización. Esas materias, para impartir esas materias no haría falta tener título de grado, bastaría con ser ingeniero técnico. ¿Vale? ¿Está claro? Maricruz, ¿está claro? Sí, sí. Vale. ¿Y qué ocurre? Que como la orden 1736 para ciencias de la computación dice lo que valga para tecnología y digitalización, pues me vale también para ciencias de la computación el ingeniero técnico. ¿Está claro? ¿Sí? Marian, ¿está claro? Sí. Vale. Entonces, ¿qué se nos tiene que quedar en la cabeza? Tecnología y digitalización, tecnología, ingeniería y digitalización no exigen que el profesor sea licenciado, ingeniero, arquitecto graduado. Basta con ser ingeniero técnico. ¿De acuerdo? Vale. Y ciencias de la computación, como la Comunidad de Madrid ha dicho, lo que valga para tecnología y digitalización, pues como ingeniero técnico vale para tecnología y digitalización, pues me vale. Va. ¿De acuerdo? Pues venga, dejo de compartir esto y me vuelvo al caso. Perdonadme, que es que esto se tarda un poquito, que es un poco pesado. Venga. Ya. Vale. Venga. Por lo tanto, al padre, ¿qué hay que decirle? Pues sí, señor, pues para impartir ciencias de la computación no hace falta estar en posesión de un título superior. Basta con una ingeniería técnica en informática de sistemas. Vale. Vale. Y ¿qué nos decía el caso? Que el centro no tiene concierto para la etapa del bachillerato, pero para lo que nosotros teníamos que ver en el informe no nos importaba. ¿Por qué? Porque estábamos viendo ordenación académica y acreditación del profesorado. Y eso me vale igual para un centro privado que para un centro público. ¿De acuerdo?
Dice, consultada la directora le confirma que es una nueva contratación. ¿Eso qué quiere decir? Que por eso no tiene acreditación, porque lo acaban de contratar. Y le remite el horario del profesor, donde consta que va a impartir digitalización, tecnología, ingeniería, ciencias de la computación y refuerzo de matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, digitalización, tecnología, ingeniería, ciencias de la computación, ¿le vale con ser ingeniero técnico? Sí. ¿Para refuerzo de matemáticas le vale con ser ingeniero técnico? No. No, porque las únicas excepciones son esas que hemos dicho, las que vienen en esta disposición adicional. Ahí no viene refuerzo de matemáticas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque para refuerzo de matemáticas hace falta cumplir los mismos requisitos que para matemáticas y para eso hace falta un título superior. Por lo tanto, ¿puede el profesor dar refuerzo de matemáticas? No. Puede dar todo lo demás menos refuerzo de matemáticas, siempre que cumpla los demás requisitos. Recordad que es formación inicial. ¿Le vale ingeniero técnico? Sí. Cualificación específica, dice, o 24 créditos ECTS o 2 cursos completos de materias relacionadas con la materia que se va a impartir. Puesto que nos dice que aporta certificación académica donde constan 2 cursos académicos completos de materias relacionadas con la informática, nos vale para todas las materias de informática, y 2 cursos académicos completos de materias relacionadas con las matemáticas, le valdría, pero como no es graduado, no le vale. Y además tiene que acreditar la formación pedagógica, y la formación pedagógica se puede acreditar con el certificado de superación del curso de aptitud pedagógica, sí, porque el 97.2 dice que tiene que ser un título de máster que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de profesor de secundaria. Pero se advierte en la transitoria, dice, todas aquellas certificaciones del curso de aptitud pedagógica anteriores al 2009 sirven para acreditar la formación pedagógica. Por lo tanto, si tiene titulación inicial, que le vale ser ingeniero técnico para todas menos para refuerzo de matemáticas, tiene 2 cursos académicos completos de materias relacionadas con la informática y tiene formación pedagógica, podría impartir todas las materias menos refuerzo de matemáticas. ¿Vale? ¿Ha quedado claro esto? ¿Sí? Maricruz, Marian. Sí. Vale. Sí. Maricruz, ¿seguro? Sí, venga. Sí. Y ahora, eso sería para el informe. Y con eso habríamos terminado el informe. Simplemente, con decirle al padre, mire, la matrícula está mal porque no se tiene que matricular ni de literatura ni de ciencias de la computación, pero sí que se tiene que matricular de matemáticas generales. Y le tenemos que decir, y el profesor cumple requisitos para impartir ciencias de la computación 2. ¿De acuerdo? O sea, en el informe no solo tendríamos que poner eso, pero luego... Sí, dime. Yo había puesto en lo de la acreditación, la Sí. resolución para los centros privados que ha salido de Sí. raíces. Claro, la resolución por la que se regula, eso es, el procedimiento de acreditación en los centros privados a través de la plataforma Raíces, ¿correcto? Claro. Es que lo único que Claro. había hecho de las acreditaciones llegar hasta ahí y lo había puesto Claro. lo primero. Claro, eso es. O sea, lo que hay que decir es que hay que decirle a la directora, oiga, solicite usted la acreditación, ya que lo ha contratado, solicite la acreditación. Le vamos a decir que sí en todas estas, pero en refuerzo de matemáticas, ¿qué le vamos a decir? No puede impartir refuerzo de matemáticas. Y por lo tanto, ¿qué le vamos a decir a la directora que tiene que hacer? ¿Qué le diríamos a la directora que tiene que hacer? Puesto que hemos comprobado que el profesor no cumple requisitos para refuerzo de matemáticas, que es una de las materias que tienen su horario personal. ¿Qué le tenemos que decir? A ver, ¿qué se os ocurre? Lo único que le podemos decir. Que lo deje así como está. Pues que tendrá que buscar otro profesor para refuerzo de matemáticas, que ese no puede ser. Claro, o sea, lo de buscar otro profesor no es nuestro problema. Nosotros no le tenemos que decir que busque otro profesor. Nosotros le tendremos que decir que tiene que modificar los horarios para asegurarse de que esa materia está impartida por un profesor con la debida acreditación. ¿Vale? Cuidado, Maricruz, con cómo decimos las cosas, porque en los centros privados nosotros no podemos darle órdenes a los directores ni a los titulares, pero sí que les tenemos que decir lo que no puede ser. Entonces, le tenemos que decir, y modifique usted los horarios, eso sí, para que la materia de refuerzo de matemáticas sea
impartida por un profesor con la debida titulación. ¿Vale? ¿Está claro esto? Venga, pues seguimos. Ya, esto es un clásico, la directora dice, bueno, pues ya que estás aquí te voy a preguntar unas cosillas, pero esto que nos va a preguntar la directora no va en el informe, porque nuestro informe tiene que contestar al escrito del padre, y el escrito del padre se queja de lo que le pasa a su hijo. Todo esto que pregunta la directora es un tema de asesoramiento que le vamos a hacer a la directora porque nos pregunta cosas de organización y funcionamiento del centro, pero que al padre no le importan para nada. Yo eso no lo voy a meter en el informe, ¿entendéis? Por eso me dice en el caso que conteste a las preguntas que me hace la directora. Pues la voy a contestar. Dice, ¿puedo configurar un grupo de materia de griego 2 en la que solo se han matriculado 5 alumnos? ¿Y qué le diríamos, Marian? Tú antes lo has contestado, me lo has dicho. Griego 2, ¿en qué etapas en parte? Bachillerato, ¿no? Sí. ¿El bachillerato está concertado en este centro? No. Por lo tanto, a todos los efectos es un centro privado, ¿no? ¿Y existe alguna norma que regule qué ratio tienen que tener los grupos en los centros privados? Yo creo que no. Ratio máxima sí, es decir, lo que te dice es usted no puede superar, ¿no? 25 en primaria, 30 en eso, 35 en bachillerato, pero por debajo, como que si le quieren dar clase a uno, ¿no? Claro, sí. Nosotros aquí le tendremos que decir, oiga, está usted en una etapa no concertada, por lo tanto, tiene usted autonomía pedagógica para organizar los grupos como considere, siempre que se asegure que tiene un profesor con la debida acreditación para impartir esa materia, ¿no? ¿Está claro? ¿Esto está claro, Maricruz? Sí. Vale. Si fuera una etapa concertada, sí que tendríamos que decirle, porque sí que ahí se regula en la orden 2067 que para configurar grupos de materias optativas, los centros tendrán que tener de materias de modalidad, tendrán que tener un número mínimo de 15 alumnos, pero que en caso de que se quiera conformar un grupo con menos alumnos, se podrá hacer siempre que no se exijan recursos extra a la administración, no se cobre a las familias y se comunique a través a la dirección de área territorial. ¿De acuerdo? Pero como en esta etapa no es un centro concertado porque es bachillerato y es privado, como si quieren dar clase a uno, nosotros no nos importa, eso es un problema suyo porque no está sostenido con fondos públicos. ¿Vale? No estamos pagando al profesor, por lo tanto nos da lo mismo si es 1 o 35. Eso ya es un problema del centro que sabrá si le compensa o no abrir un grupo para 5 alumnos, porque es privado, a todos los efectos en bachillerato. ¿Está claro? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? Venga. Otra pregunta. Dice, ¿cómo tiene que comunicar dos novedades? Impartición de segunda lengua extranjera alemán en primero de la ESO. Pues, ¿qué pasaría? A ver, ahí, ¿a qué norma nos tenemos que remitir? Marian, no sé si eso me has dicho que lo habías mirado o no. ¿Cuál es la norma que regula la autonomía de los centros en la ESO y bachillerato? La orden... Perdona, Rosa, ahora que lo... Sí, la orden. La de autonomía, la 457 del 23. Eso es. Tenemos una orden, que es la orden 457 de 2023, que es la que regula el ejercicio de la autonomía de los centros en ESO y bachillerato. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, cuando me preguntan por asuntos que tienen que ver con la autonomía de los centros, yo tengo que irme a esa orden. Entonces me dice, lengua extranjera alemana en primero de la ESO. Pues a ver, ¿qué le tengo que decir? ¿Qué dice la orden 457? Pues que la impartición de lengua extranjera alemana en primero de la ESO es una de las decisiones que pueden adoptar los centros en el ejercicio de su autonomía, ¿no? Y que tienen que ser comunicadas a la dirección de área territorial a través de ¿qué? De la programación general anual, ¿no?
donde se concreta la oferta educativa del centro. ¿Vale? ¿Está claro esto? ¿Sí, no? Sí. Vale. Y luego me pregunta por la impartición en inglés de la materia de educación física en toda la etapa de la ESO. Y aquí también me tengo que ir a la orden 476. La orden me dice que también es una de las medidas que pueden adoptar los centros sin autorización previa, pero que tienen que comunicarlo a la dirección de área territorial antes del 15 de abril del año anterior en que se va a implantar la materia, aportando una documentación que es diferente para los centros públicos y para los centros privados concertados, que en el caso de los privados concertados es certificación del secretario de que ha sido informado en el consejo escolar, justificación de la medida y acreditación de que tienen profesores que están cualificados para impartir en inglés esa materia. Es decir, que tienen profesores de educación física que o bien están habilitados, ¿de acuerdo? O pueden acreditar al menos un nivel C1 en el idioma correspondiente, porque este no es un centro bilingüe, ¿no? Si no me lo hubieran dicho, no me dicen el centro concertado bilingüe, dicen el centro concertado. Por lo tanto, en los centros públicos o privados concertados, me da lo mismo, que no están dentro del programa bilingüe, la impartición de materias en lengua extranjera no exige la habilitación, exige o la habilitación, no exige exclusivamente la habilitación, sino que exige o bien la habilitación o bien que acrediten un nivel de competencia de al menos un nivel C1 en la materia correspondiente, pero que lo tenían que haber solicitado antes del 15 de abril del año anterior. Por lo tanto, si no lo solicitaron, no lo pueden impartir, no lo pueden implantar en este curso. ¿De acuerdo? ¿Esto ha quedado claro? ¿Alguna duda? Maricruz, ¿está claro? Sí. Lo dices con voz así como de pena. Ay, es que Sí, me da mucha es pena mucho. porque ¿Por qué? porque no he tenido tiempo para prepararme la oposición, pero claro, eso ya es. Bueno, pero es que, a ver, las cosas son como son. ¿Tú cuándo has empezado? Yo realmente empecé en septiembre, pero considero que empecé Pero, cuando me cambié de grupo bien, cuando empecé claro, entonces, en enero fíjate, con vosotras. claro, llevas poquísimo tiempo, porque empezaste, o sea, simplemente con haber empezado en septiembre ya llevarías un año, y un año es poquísimo para esto. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Marian, preparándolo? Ya ni me acuerdo. Pero más de 2 años, 3 años. Sí, Claro. más. Claro, es que, Maricruz, yo siempre os digo, vosotros no os tenéis que comparar con nadie, cada uno tiene que ver su situación. Entonces, claro, para ti esto es un mundo todavía, porque acabas de empezar. Son tantísimas cosas que en un caso práctico te puede salir todo. Ahora, ¿que puede salir un caso práctico fácil? Claro que puede salir un caso práctico fácil, ¿no? Imagínate que te preguntan unas cuantas cosas que tú sabes, porque las hemos hecho en clase, un cambio de modalidad, pues lo puedes hacer, ¿por qué no? ¿Tal? Pero ¿es difícil? Claro, porque el caso práctico puede abarcar tanta normativa y tantos temas que te tienes que saber prácticamente toda la normativa de la Comunidad de Madrid, y eso en un año no lo haces. Esto es una carrera de medio fondo, Maricruz. Cuando uno se apunta a esto, bueno, eso ya me imagino que cuando te apuntaste ya lo pensabas. Sabía. Yo es que tenía la esperanza de que no saliera la convocatoria, pero salió. Claro, claro. Ha salido. Bueno, pues a ver, plantéatelo como una posibilidad de entrenarte. Yo se lo digo a los no lo voy a dejar. O sea, yo claro. voy a ir al Y este primer ejercicio, esta primera oposición, pues la ventaja es que vas sin presión. ¿En qué sentido? En que las posibilidades que tienes de pasar el primero son muy, muy pocas, porque evidentemente no te ha dado tiempo. Entonces, como vas sin presión, pues lo puedes utilizar como un simulacro, decir, venga, yo voy a ver, me voy a poner en la situación, voy a hacer el examen, voy a ver hasta dónde puedo llegar, qué me ha costado, y ya de cara a la siguiente oposición, pues ya
vas con otra tranquilidad, no es la primera vez que te enfrentas a un examen y eso es una gran ventaja. Los que os acabáis de apuntar habéis tenido la mala suerte de que acaban de convocar la oposición, entonces claro, os ha pillado a todos a contrapié, pero bueno, pues habrá más. Si esto es una cuestión de fondo, de Maricruz, de tener paciencia y si te gusta y lo has empezado y lo ves con ganas y te gusta y te motiva, pues adelante con ello, ¿no? Muchas gracias. Que sí, y sin agobios, de verdad, que todos nos hemos visto así, Marian. Cuando tú Sí, empezaste a hacer los casos, ¿qué? A mí me pasó lo mismo que a ella. Bueno, me apunté en noviembre y salió más o menos como ahora. Y saqué más nota Claro, la primera vez que me presenté que luego la segunda, porque depende luego de muchos factores. Entonces claro, claro. hay que ir. Hay que Entonces, ir, Marian, ¿verdad? ¿estás de inspectora accidental? Sí, bueno, Estuvo, después no, y ahora la volvieron a llamar y se lo y ha pensado mejor. eso, ¿No, Marian? eso es. Claro. Muy A bien. ver, yo lo entiendo que estando aquí la oposición a un paso, pues ya es mucho cambio, entonces se va. Pero vamos, Marian está en la quiniela porque Marian está muy bien preparada, pero claro, Maricruz, no te puedes comparar con ella. No, Es no, que no, ya para verás, nada, para Maricruz, nada. como luego cuando vas estudiando, sobre todo cuando vas estudiando, te va encajando el puzzle, como nos decían al principio, y vas entendiendo las cosas. Yo realmente, cuando el segundo o el tercer año es cuando ya vas entendiendo un poco, Ya me se te imagino. va Además, yo estructurando la cabeza. soy de primaria. Y yo creo Sí, sí, yo que... soy de PT también. Ah, sí. Mm, Bueno, Claro. a ver si te pongo Entonces, para el día del examen, que yo al examen voy a ir para probar suerte. eso. claro, y mira, Maricruz, también pasa una cosa, no es lo mismo que en un caso práctico te salgan aspectos relacionados con digamos, tu experiencia. Uno es de primaria, pues tiene mucho más cerca el currículo de primaria, la organización de un cole, la atención a la diversidad. Es decir, que claro, que luego también este es un mundo tan grande que tienes desde un conservatorio hasta un centro privado de enseñanzas deportivas, pasando por la FP, la primaria, la escuela infantil, privada. Entonces, es tan amplio que hasta que te vas haciendo con todas las modalidades, todas las etapas, es un trabajo impresionante. Pero lo importante es ir poco a poco ya, pues lo que tú dices, haciéndose carpetas de normativa. Eso importante, ir ya identificando, bueno, pues si es bachillerato, estas son las normas que hay que aplicar. Si es secundaria, esta. Si es un centro privado, esta. Es decir, esa primera, digamos, contexto en el que tú te vas a localizar es lo que más cuesta al principio. Luego, una vez que eso lo tienes, como dice Marian, encajado, luego ya es ir añadiendo cosas, ir diciendo, vale, pues esto me lo estudio, esta norma me la estudio, este tema me lo estudio. Pero claro, los que habéis empezado en este curso, es que esto es un mundo. Hay que probar, hay que ir, pues claro, hay que ir y probar y ver cómo es el examen, hasta dónde puedo hacer y también pasar por la experiencia te da luego tranquilidad cuando vuelves a hacerlo, ¿no? Lo importante es no desanimarse porque es duro y es una posición muy dura porque además es eliminatoria y nos pilla ya con una edad más complicada, tenemos ya más obligaciones, más familia, yo qué sé, esto Sí, es complicado, ¿no? sí. Y hay momentos que están más animadas, momentos es que es así. Sí, claro. Bueno, la preparación es lo que tiene, pero lo Mm. importante es que te guste y digas, bueno, esto me apetece estudiarlo y veo que puedo con ello. Con tiempo y con esfuerzo puedo con ello y ya está. Y ahí así es como tenemos que estar todos, ¿no? Mm. ¿Queréis que veamos el informe o estáis cansadas ya y ya Rosa, yo te iba a como... hacer una pregunta, pero que Venga, que no tiene nada que ver con este caso, porque he estado bueno, no repasando pasa nada. otros casos, pero sí que al Sí, ver lo dime. de la etapa privada del bachillerato, a ver si sé formularla, porque no sé muy bien cómo lo que quiero, o sea, lo tengo pensado, pero es Sí, en la admisión, ¿vale? Si un centro concertado tiene etapa privada sí, en infantil y en bachillerato, imagínate sí, que un hermano sí, quieren llevarlo a primaria, pero van a matricular primero a uno de infantil para que le den los puntos sí. del Pero 0-3. si la etapa de infantil no está concertada, Sí, no no, tiene privada. puntos. Vale, Claro, pues no tiene vale, puntos. vale. Ujú.
Vale, y otra ¿va? cosa, el cambio de modalidad de bachillerato a Sí. semipresencial o a distancia solo se puede cursar cuando formalizas la matrícula, no a mitad de curso. Claro, no te puedes cambiar de modalidad a mitad de curso, claro. Te En puedes el- cambiar de modalidad cuando se inicia el curso. Tú has hecho primero en modalidad presencial, ¿de acuerdo? Y te quieres ir a modalidad semipresencial en segundo, pues al año siguiente te tienes que matricular, no te puedes pasar durante el curso, eso no Vale. está previsto. ¿Y de semipresencial a distancia? Lo mismo, Vale. Vale. tienes que esperar a que termine el curso, Vale, ¿vale? perfecto. Pues serán No esas está tres. previsto en la normativa que te puedas pasar en mitad del curso. Porque es que además ten en cuenta que en semipresencial y en virtual ya no se llaman a distancia, se llama semipresencial y virtual. Eso es. Claro. No tienen la misma ordenación porque los alumnos no se matriculan por cursos, sino que se matriculan de materias sueltas. Se pueden matricular de una cada año si quieren. Claro. Claro, Vale. ¿vale? En la presencial no, en la presencial tú tienes matrículas de cursos completos. O en segundo de Vale. bachillerato te puedes, si estás repitiendo segundo de bachillerato, te puedes matricular solo de las que te hayan quedado. Es la única posibilidad en bachillerato que tienes, eso sí. Vale. ¿Vale? Muchas gracias, Rosa. Pues nada, pues yo es que creo que es un poco tarde para mirar el informe, porque el informe es denso. Entonces, si os parece, yo como os lo mando, ya lo veis, y si tenéis alguna duda, el próximo día lo corregimos. O bueno, me ponéis un correo o cualquier cosa y lo corregimos. ¿Os parece? Es que son y 25, yo no merece la pena ponernos ahora con el informe, porque es largo, ¿no? Lo único, si queréis ver las actuaciones que teníamos, pues como siempre, mira, planificar actuaciones, análisis de datos, selección del referente, inclusión de la visita al centro en la planificación, recoger datos que sería consultar las etapas que se imparten en concierto, consultar el sistema de raíces relativo a la edad del alumno para comprobar que no es mayor de edad, sus datos de matrícula para comprobar que está matriculado de lo que dice la directora, las acreditaciones del profesor, girar visita al centro, siempre eso, en las actuaciones siempre visitamos el centro para analizar in situ la documentación, comprobar la oferta educativa en eso y en bachillerato y realizar labores de asesoramiento. Y luego ya, como siempre, informe y reseña. Y en cuanto a las actuaciones y cómo las encuadramos en el plan anual de actuación, tendríamos en el apartado A, supervisión de la organización de centros, programas y servicios. Tendríamos supervisión de la documentación administrativa, por un lado, porque vamos a mirar la matrícula del alumno, su expediente, supervisión de aspectos organizativos, porque vamos a ver cómo tienen distribuidos los itinerarios, cómo tienen organizadas las materias, supervisión e intervenciones con la dirección, porque vamos a hablar y a asesorar también a la directora, y supervisión de la titulación y de la acreditación del personal docente, puesto que vamos a comprobar los requisitos de titulación del profesor de ciencias de la computación. Y luego, pues, elaborar el informe, ¿de acuerdo? Y siempre el informe sería el código BI, que es respuesta a quejas y reclamaciones. Y muy importante, es una queja, no una reclamación. Eso tenedlo en cuenta, porque algunos casos que me han mandado me mandan reclamación. No, dijimos, las reclamaciones son nada más que en procedimientos reglados que prevén la posibilidad de que haya una reclamación. Es decir, por ejemplo, una revisión de calificaciones, pues se puede reclamar ante el director de área y hay unos plazos. Eso es una reclamación. Reclamación contra una medida correctora, también, porque el decreto 32 establece un procedimiento y unos plazos. Esas son reclamaciones. Todo lo que no esté dentro de un procedimiento reglado son quejas y por lo tanto las tratamos como quejas. Y cuando decimos cuál es la propuesta, me voy al final y vemos la propuesta para que lo veáis. La propuesta sería trasladar
las conclusiones del informe a don Diego, don Antonio Dudoso, y luego trasladar a la titularidad del centro las conclusiones y además instarle a que emita una nueva comunicación a la familia, ¿vale? Donde se modifiquen la comunicación de las materias que tiene que cursar y se tramite la solicitud de acreditación y se modifiquen los horarios del centro para que la materia de refuerzo sea impartida por un profesor con la debida titulación. ¿De acuerdo? No, como no es una reclamación, no estimamos o desestimamos. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, Maricruz también. No solamente estimamos o desestimamos reclamaciones. Las quejas no se estiman o se desestiman, se contestan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, chicas, pues son 1:30 ya. Os dejo que estáis Muchas cansadas. gracias, Rosa. Nada, ya sé lo donde vosotras. me había liado lo del cambio de modalidad, lo acabo de encontrar, que llevaba toda la tarde con ello en la cabeza. Es en adultos, en la orden de adultos, Ya. que pone que en la disposición adicional primera que sí pueden Sí. cambiarse de semipresencial a distancia. Y yo digo, si es que yo he leído algo de cambio de modalidad, pero no sabía dónde. Ya. Bueno, de todas maneras lo revisaré por si acaso, ¿vale? No vaya a ser que No, yo en te la esté de... diciendo una cosa que no es. No, es solo en la de adultos. En los alumnos Vale. matriculados en bachillerato en la oferta de personas adultas podrán cambiar de la enseñanza presencial Vale. a la educación Pero a solo distancia durante el adultos. curso escolar. Claro, Solo de pero adultos. solo adultos. Digo, si yo lo había Eso leído es. en algún lado, pero no. Claro, claro. Bueno, pues ya está. Solo de adultos. Pues ya se te ha quitado la duda, ¿no? Sí. Ay, madre. Bueno, pues venga, chicas, Muchas gracias, os dejo Rosa. que descanséis. Cualquier cosa me decís, yo esto os lo voy a reenviar para que lo podáis corregir bien y veáis el informe y ya está, ¿vale? Muchas gracias. Venga, Buenas noches. Maricruz, venga, y vamos a ver si nos animamos un poco, ¿no? ¿O Bueno, qué? si yo no tengo esperanza ninguna, si es que no es posible. Bueno, pero aunque no tengas esperanza, ¿no? A presentarte te vas a presentar. Pues ya Sí, está. sí, voy a ir a hacerlo, sí. Bueno, es una experiencia que hay que hacer, es una experiencia en la vida. ¿Vale? Muchas Muy gracias bien, por los ánimos. chicas, pues venga. Gracias, Rosa. Un abrazo, venga, Hasta luego. buena semana, hasta luego.